Como hemos comentado antes, esta tabla ya nos da ese cálculo complicado de la función derivada, es decir, del límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x partido h. En esta tabla ya están los resultados hechos, ¿vale? Entonces, entre esta tabla más unas propiedades que vamos a ver luego, de cómo se hace la derivada de la suma de los productos, de los cocientes, de varias funciones, pues vamos a poder hacer esas derivadas con poco esfuerzo. Entonces, nos fijamos primero en qué funciones entran en esta tabla de funciones elementales. Pues tenemos la función constante, f de x igual a k, donde k es cualquier número real. K puede ser 7, menos 2, 3, pero constante, no depende de x. O sea, aquí la x entre paréntesis podría omitirse porque no depende de x, la función. Bueno, pues su derivada es 0. Claro, el dibujo de esta función es la gráfica es una línea recta horizontal de altura k. ¿Vale? Si k es 3, pues una línea recta horizontal paralela al eje x, ¿vale? que pasa por 3. La derivada hemos dicho que la pendiente, si es la línea horizontal, la pendiente es 0. Entonces aquí lo que me dice es que la pendiente es 0, para todo valor de x, la pendiente es 0. Siguiente, vamos a funciones más complejas, la función potencial, por ejemplo, x elevado al cuadrado, x al cubo. ¿Cómo se deriva? Si el exponente se pone delante, si por ejemplo x cubo, el 3 se pone delante, 3 se pone delante, y se vuelve a poner la potencia, pero bajando un grado el exponente. En vez de poner, por ejemplo, x elevado a 3, pues x elevado a 2. ¿Vale? Se baja un grado el exponente. Siguiente función, la función logarítmica. En este caso hacemos el logaritmo que tomamos, logaritmo en base. Acordaros, logaritmo neperiano es igual al logaritmo neperiano de x es igual al logaritmo en base e, el número e, de x. Acordaros el número e, 2,71, etc. Es un número irracional. ¿Vale? Bueno, pues la derivada del logaritmo es 1 partido de x. ¿Vale? Eso es su derivada. La función exponencial a elevado a x, su derivada es la misma por el logaritmo neperiano de a. Logaritmo neperiano de la base. Si fuera, por ejemplo, 2 elevado a x, pues 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2. El logaritmo neperiano de 2, que es un número. Esto es un número. La única dependencia de x está aquí, a elevado a x. Y las derivadas de las funciones seno y coseno, ¿vale? Que son, pues del seno es el coseno y del coseno es menos seno. ¿Vale? Esas son las derivadas de las funciones seno y coseno. Bien, vamos a ver, para ejercitarnos, vamos a ver algunos ejemplos. Fijaros qué rápido ahora, que no tengo que hacer todo aquel cálculo que he hecho antes, sino que simplemente f de x igual a 5, esto es una constante. Luego f' de x será igual a 0. F de x igual a menos 3, o otra constante. F' de x igual a 0. ¿Vale? Porque si la dibujamos son líneas rectas paralelas al eje x, horizontales, dependientes 0. F de x igual a x elevado a 4. Pues hemos dicho que la derivada es una función exponencial, el exponente baja adelante, 4, y vuelvo a poner la potencia, pero con un grado menos, le bajo un grado. De la misma manera, en este caso, bajo el exponente delante y pongo la potencia con un grado menos. ¿Vale? X cuadrado igual 2, bajo la potencia un grado, con lo cual se queda grado 1. No pongo nada. Siguiente. De la función x, importante, cuando sale,
Importante. La derivada de la función x, acordado, su exponente es 1. O sea que lo pongo delante y pongo la potencia con un grado menos. Acordaros que una base elevada a 0 era siempre 1, ¿vale? 1 por 1, 1. Es decir, que la derivada de x es 1, ¿vale? La derivada de x es 1. Esto debemos aprenderlo porque va a salir muchas veces. En estos casos, el día menos es más fácil usar la regla, pero en este caso, fijaros que os puede confundir un poco más. Entonces, esta hay que aprendérsela, ¿vale? Que la derivada de x es 1. Siguiente. ¿Y si lo que tengo es 1 partido de x? ¿Esto cómo se hace? O 1 partido de x cuadrado o 1 partido de x cubo. Pues entonces, primero voy a tomar esta función como si fuera esta potencia y la voy a derivar como una potencia. Acordaros, el menos 1 pasa adelante y bajo un grado. O lo que es lo mismo, menos 1 partido x cuadrado. Este es el significado de x menos 2. X elevado a menos 2 es x, 1 partido de x cuadrado. Entonces la derivada de 1 partido de x es menos 1 partido de x cuadrado. 1 partido de x cuadrado, pues la considero x elevado a menos 2. Y hago la derivada menos 2 y ahora pongo la potencia bajando un grado. O sea que esto es lo mismo que menos 2 partido x cubo. Siguiente, la considero x elevado a menos 3 y así la puedo derivar menos 3 x menos 4. Bajo un grado y lo escribo como menos 3 x elevado a 4. Vale, considero de esta manera. Vale, así derivamos esas funciones racionales. Siguiente, esta de aquí, raíz de x, muy importante, la voy a considerar como, en forma de potencia, como una potencia. Si fuera raíz cúbica, x elevado a un tercio. ¿Vale? Y entonces voy a derivarla por la regla de la derivada de la potencia. 1/2 x elevado a menos 1/2. Por si le resto 1, a 1/2 le quito 1, me sale menos 1/2. Y esto es lo mismo que 1/2 y 1 partido x elevado a 1/2. Pero esto es lo mismo que 1 partido 2 veces la raíz de x. Entonces, esta nos la vamos también a aprender como si fuera una más de la tabla de arriba. La derivada de la raíz de x es 1 partido 2 raíz de x. También debemos aprenderla porque nos va a salir en ocasiones y para no estar haciendo todo este cálculo, pues rápidamente no aprendemos que 1 partido 2 raíz de x. ¿Vale? Entonces os aconsejo aprender esta y también aprender la que hemos dicho arriba. La derivada de x es 1. Bueno, las siguientes, la derivada del logaritmo neperiano de x, en la tabla nos dice que es 1 partido de x. La derivada de la función exponencial es la misma función por el logaritmo neperiano de la base. Acordaros que esto es un número, ¿vale? Si tenemos 3 elevado a x, pues la derivada es 3 elevado a x, logaritmo neperiano de 3.
Y una que me he puesto aquí, la voy a poner aquí al final, es la derivada, que ahora la vamos a hacer, de la función exponencial e elevado a x. Siguiente, derivada del seno. Ahí va el seno, en la tabla me dice que es el coseno. Fijaros qué diferencia de decir derivada del seno es el coseno al complejo cálculo de hacer límite del seno de x más h, ¿no?, menos seno de x partido h. Fijaros qué rápido con la tabla ya no lo dan resuelto. La derivada de coseno, hemos dicho la tabla que es menos seno. Bueno, y esta exponencial, hemos dicho que es la misma exponencial por el logaritmo neperiano de la base. Pero resulta que el logaritmo neperiano de la base es 1. Acordaros, logaritmo neperiano de la base, como la base es e, ¿vale? Esto es lo mismo que, esto es lo mismo que logaritmo en base e de e. Acordaros, e elevado a 1 es e. Los logaritmos funcionan así, e elevado a 1 es e, ¿vale? Luego, como el logaritmo neperiano de e vale 1, fijaros, esta es la única función cuya derivada es ella misma. La única función cuya derivada es ella misma, ¿vale? Es la función exponencial.